Saludos a toda la audiencia de Vida TV Play. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Le damos gracias al Señor porque siempre nos da la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Y la verdad es que el Evangelio es la oportunidad de iniciar nuevamente. Y el Evangelio de Dios está diseñado de una forma tan sencilla para llegar a gente tan complicada. Y bueno, por eso he titulado el tema de hoy, un evangelio sencillo para gente complicada. Oye, el ser humano la verdad es que tiene sus mil incógnitas en la cabeza y queremos tantas cosas y a veces no estamos enfocados en eso que decimos que queremos, pero precisamente el Señor a través de su palabra, Él nos direcciona para que nuestro enfoque deje de estar diluido en una y otra cosa y sea direccionado en función del propósito que Él tiene para cada una de nuestras vidas. ¿Me permites hacer una oración contigo? Acompáñame. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque esa palabra es viva, es eficaz y llega a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Tu palabra está diseñada para tratar con nuestras vidas desde nuestra necesidad, direccionándonos a la solución, a tu respuesta. Gracias en el nombre de Jesús, porque la palabra es accesible para nosotros, Señor. En este día te bendecimos y te pedimos que nos des entendimiento. Amén y amén. Sabes que hay mucha gente con la necesidad ya consciente de buscar de Dios, pero a veces tiene mucho temor de encontrarse con las religiones, con los argumentos y las exigencias de distintas religiones. Y hay gente que ha probado una y otra filosofía, e inclusive dentro del Evangelio. A veces nosotros podemos estar en el Evangelio y tener distintas matices de cómo es que se deben hacer las cosas. Perdón. Y yo recuerdo mucho en mi vida porque en la infancia nos mudábamos cada 6 meses, cada año, y donde quiera que llegábamos pues asistíamos a una congregación. Entonces eso me dio la oportunidad de ver una gama de facetas del Evangelio, ¿no? Íbamos a gente muy conservadora, congregaciones muy conservadoras, otras congregaciones un poquito más modernas, la gente que aplaudía, la gente que tenía escuela dominical, habían otros que solamente estaban todos en el templo, unos de pronto adoraban a Dios de una forma, otros adoraban de otra forma, distintas formas, sin embargo el Señor era el mismo, ¿no? El Espíritu Santo siempre hablaba al corazón, siempre habla a la mente y al corazón del pecador, y el Espíritu es el que nos trae convicción de pecado. El Espíritu Santo es el que nos conecta directamente con el Padre. Y el Espíritu Santo, sea donde sea que estemos, si estamos buscando a Dios con sinceridad, Él siempre nos va a hablar la palabra y nos va a ministrar. Un día se encontró un hombre que tenía mucha sed de Dios, pero él sentía que no tenía el nivel para llegar a donde le podían enseñar, porque simplemente no pertenecía al país, no era de la raza de los judíos, pero él clamaba a Dios y él trataba de hacer las cosas que agradaran a Dios. Y un día orando, dice la Biblia que un ángel se le presentó y entonces le dijo que fuera a una dirección específica, porque allí se iba a encontrar a un hombre que le iba a decir qué hacer para ser salvo. Y estamos hablando de un alto funcionario romano, de un militar romano, y los romanos pues eran extranjeros, eran gentiles. Es más, la Biblia habla de 3 grupos de personas, que son los judíos, los gentiles y la iglesia. Los judíos son todos los nacidos en Israel o descendientes de israelitas.
los gentiles, todo el resto de la población. Y la iglesia se refiere a todas aquellas personas que oyen la palabra, que la creen en su corazón y que siguen lo que Dios dice en este libro. Entonces, bueno, ¿a qué grupo perteneces tú? ¿Eres judío, eres gentil o eres de la iglesia? Vamos a ver a lo largo de este programa algunas cosas importantes. Por lo menos este hombre que era romano, que era un alto funcionario, era gentil, ¿no? Y él no tenía acceso a entrar a una sinagoga, a nada que tuviera que ver con la religión de los judíos. Pero él tenía temor de Dios en su corazón y estaba buscando. Y cuando el ángel se le presenta, le dice: Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido vistas desde el cielo. O sea, las cosas buenas que has hecho, Dios las tiene presentes. Y por eso, mira, Dios sabe lo que tú necesitas y la respuesta te la va a dar a través de este hombre que está en esta dirección. Piensa que el ángel no le dio la respuesta, el ángel lo encaminó, porque sabes que los ángeles no tienen la autorización para contarle a la gente el mensaje más bello y más sencillo que hay, ¿no? De cómo las personas pueden ir directamente al Padre. Ellos anhelan hacerlo, pero quienes tienen esa facultad aquí en la tierra somos tú y yo. Somos los que conocen de Dios y los que leen la palabra y los que están buscando de una u otra forma. Bueno, este hombre Cornelio, siguiendo esa dirección, manda a buscar a Pedro y Pedro llega. Y lo que sucedió allí lo podemos leer en Hechos capítulo 11, porque por Pedro haber ido allí se ganó un juicio tremendo, porque sus hermanos judíos no entendían cómo él, siendo judío, había entrado a la casa de un gentil, que cómo era eso, porque ellos en sus leyes era una cosa mal vista, no era aceptable que ellos se juntaran con los gentiles. Ellos era como que se contaminaban si entraban a la casa de los gentiles. Y bueno, él en Hechos capítulo 11 narra, ¿no?, que dice que estaba en la ciudad de Jope orando y él en éxtasis vio una visión. En esa visión vio algo semejante a un lienzo que descendía y que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta donde estaba Pedro. Pedro dijo: fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en una casa, en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Para ellos eso fue un descubrimiento sorprendente. Y sabes que
el Señor Jesús estuvo con ellos y les predicó y les enseñó tantas cosas. Y cuando Jesús estaba ascendiendo a los cielos, le dijo: vayan a todo el mundo, cuenten el mensaje del Evangelio a toda criatura. El que crea será salvo y el que no será condenado. En otro Evangelio leemos: y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les dijo de una y de otra forma que el Evangelio era para todas las naciones, pero en la mente de ellos, en su idiosincrasia o en su manera de ellos vivir, en su cultura, ellos no entendían cómo eso iba a ser posible. Perdón. Ellos no entendían que ¿cómo es eso? Si estos gentiles tienen tantas costumbres paganas y hacen tantas cosas diferentes a nosotros, ¿cómo es que ellos van a ser salvos? Tal vez en la mente de ellos estaba: bueno, ellos primero necesitan transculturizarse, necesitan ser como nosotros, hacer lo que nosotros hacemos, para entonces tal vez ser dignos de escuchar el Evangelio, de escuchar la palabra de Dios. Ellos pensaban muchas cosas, ¿no? Estas son conjeturas que podemos sacar por lo que la palabra dice. Sin embargo, cuando el Señor manda a Pedro a predicar a esta gente y él llega a sus casas y ve que simplemente escuchando la palabra, ellos reciben el Espíritu Santo tal y cual ellos mismos lo habían recibido al principio, se dio cuenta de que Dios no hace acepción de personas, que Dios llegó a ellos con toda su cultura muy buena, sus costumbres judías excelentes, llegó a ellos así como a estos otros que no tenían la misma condición, que eran extranjeros y que estaban, no estaban alineados, digamos, como ellos venían. Entonces Pedro le cambió la mente totalmente, y a los que estaban con él también. Pero resulta que había toda una iglesia que no había captado las cosas como ellos las captaban. Y este episodio con Pedro, resulta que no le sucedió solo a él. Comenzaron a haber situaciones en distintos lugares. Gentiles en distintas partes estaban oyendo la palabra, estaban creyendo en el Evangelio. Y entonces esto estaba siendo complicado para la gente digamos, de Jerusalén, la gente que creía en Jesús de Jerusalén. Y algunos decían: no, hay que mandarlos a circuncidar, hay que decirles que guarden toda la ley, hay que mandarlos a hacer esto, hay que mandarlos a hacer aquello. Y entonces, bueno, el conflicto fue tan grande que ellos se reunieron todos en Jerusalén para discutir el asunto. Dice la Biblia que la discusión fue fuerte y fue extrema, pero todos estaban buscando una solución, todos estaban buscando cuál era la voz de Dios en todo este asunto. Y vemos en Hechos capítulo 15, el versículo 28, la conclusión a la que ellos llegaron. Y dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y prestemos mucha atención, porque dice: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Fíjense, 4 cosas, ¿no? Nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces hay cosas que son necesarias y hay otras que vienen a ser carga, ¿no? Y las cosas necesarias son que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Bueno, hay muchas cosas que son sacrificadas a los ídolos. Vemos ídolos de frente, las imágenes y todo, pero cualquier cosa que tome el primer lugar en nuestra vida es un ídolo. Cualquier sacrificio que hacemos y dejamos a Dios de lado es un ídolo. Entonces el Señor dice: ojo pelado con eso, tengan cuidado de eso. Absténganse de sangre, de ahogado, o sea, de cómo ellos comían sus alimentos, la forma en que mataban los animales, pues era muy importante. Y una de las cosas que Dios les dijo: no coman cosas que hayan sido muertas ahogadas. Y absténganse de fornicación,
O sea, que su vida sea moralmente transparente, ¿no? Que sea buena. Dice, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Y luego termina con esto, pasadlo bien, pasadlo bien. Entonces, uno dice, oye, pero tantos mandamientos que hay en la palabra y esta gente llegó a esta conclusión de 4 cosas más nada. Bueno, 4 cosas sencillas, pero 4 cosas importantes. Cuando vemos Jesús cómo resumió la ley, ¿no? Jesús fue uno de los que dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y cuando vemos lo que él dijo en Marcos capítulo 12, el verso 29, ¿no? Dice, en el 28, él le dijo a uno de los escribas le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En 2, el Señor resumió todo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros tenemos tantos lineamientos. Miren, hay mucha gente que desea conocer al Señor, acercarse a una congregación, acercarse a una iglesia, pero entonces se pone a pensar, ¿qué me van a mandar a hacer? ¿Qué tengo que dejar? Mi closet, ¿será que tengo que cambiar todo el closet? No, pero es que yo uso esto o yo uso aquello. Mire, y a veces tenemos tantas cosas en la cabeza y la gente quiere buscar a Dios y Dios está esperando que lo busquen. Dios está atento a las oraciones de cada uno. Y creo que en este tiempo, porque estamos en un tiempo acelerado, en un tiempo de cumplimiento profético muy grande, y necesitamos centrarnos netamente en lo que Dios dice, centrarnos. Cuando nos centramos en la palabra, Dios comienza a enseñarnos más y más y más, y nos da un discernimiento, nos da un entendimiento de la condición del corazón de cada persona, para llevar una palabra de fe, una palabra de sanidad, una palabra que traiga respuesta justo a su necesidad, una palabra que le pueda dar descanso a la gente y no carga. A veces nuestro evangelio es de cargas, de opresión, de decirle cosas tremendas que a veces las personas no están en el momento, no tienen la fortaleza para asumirlas, para asimilarlas. Y esto me agrada mucho de Dios, porque Dios va directo a nuestra necesidad. Por lo menos cuando estaba el hombre en la cruz, que reconoció a Jesús como el Mesías, Jesús le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre murió allí. Y el Señor pues cumplió su promesa. Y el Señor está con nosotros. Y el Señor siempre nos muestra lo que debemos hacer. Por lo menos Pablo. Pablo fue fariseo de fariseos. O sea, era un hombre que, porque él amaba la palabra y amaba las escrituras, él, pensando que estaba cumpliendo las cosas de Dios, comenzó a perseguir a los cristianos, porque los vio como una amenaza para todo lo que él había aprendido. Y entonces los persiguió, los encarceló, hizo cosas terribles para acabar esa secta de los cristianos, hasta que Jesús se encontró con él. Y entonces vemos a este hombre con un corazón distinto, con un corazón sensible. Y él escribió algo en Colosenses, capítulo 2, versículo 16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir,
pero el cuerpo es de Cristo. Entonces dice, nadie lo juzgue. Nuestra naturaleza humana tiende a juzgar, mire que si tú hiciste aquello, que si tú hiciste esto, que si tú hiciste lo otro. Pero cuando nosotros vamos a las leyes de Dios o a cómo el Señor mira las cosas, son muy diferentes a las nuestras, porque nosotros nos guiamos por lo que se ve, pero el Señor va más allá, el Señor va al corazón. Y vamos a irnos un momentico a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, el verso 17. Jesús le dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y en el 20 dice esto, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y quiénes eran los escribas y los fariseos? Bueno, gente religiosa, gente que todas estaba leyendo las escrituras semanalmente, estaba enseñando las escrituras al pie de la letra, pero gente que tenía un corazón contaminado, un corazón que no estaba abierto. Mira, aunque ellos leían las escrituras, ellos amaban más su religión, amaban más su estatus legal, el estatus que tenían frente a los romanos, que a las mismas personas. Y cuando Jesús se presentó a ellos, ellos no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús mismo les dijo, mire, ustedes si creyeran en Moisés, creerían en mí, porque de mí fue que escribió él. Pero como no creen, entonces ustedes no van a poder tener el perdón de sus pecados ni la salvación. Entonces Él nos está diciendo, cuídense de eso, cuídense de ir más allá, de querer hacer las cosas por su propio razonamiento que de lo que es más importante para Dios. Y vemos, por ejemplo, en el versículo 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Este es uno de los mandamientos. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Tú sabías eso? Imagínate, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces nos damos cuenta, wow, mira, la ley de Jesús va más allá de lo que se ve. Va más allá de las acciones. La ley de Jesús va al corazón directamente. Vamos a leer un momento el 27. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Oye, es tremendo porque Jesús sí sabe lo que está en nuestro corazón. Jesús sabe nuestras motivaciones. Y sabes, el Evangelio Dios lo dio para que nosotros pudiésemos transformar nuestras motivaciones, para que pudiésemos darnos cuenta de lo que está adentro. Una de las cosas más difíciles del ser humano es conocerse a sí mismo, mirarse, reconocer. ¿Y sabes por qué? Porque esa capacidad fue perdida por causa del pecado. De allá, de Adán y Eva, cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos perdieron la capacidad de reconocimiento y por eso ellos empezaron a echarse la culpa el uno al otro. Pero Jesús les hizo una promesa, le dijo, mira, va a venir alguien que les va a darle por la cabeza a este enemigo, a la serpiente. Va a venir una simiente tuya, ¿no? Hablando de Jesucristo. Y Él les va a dar la oportunidad de volver el corazón hacia Dios, de volver el corazón a la capacidad de reconocimiento y arrepentimiento. Y voy a terminar con este texto que está en Romanos capítulo 13, el verso 8 al 10, y dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo.
Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y dice aquí, el cumplimiento de la ley es el amor. Y el Señor ha derramado de su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Si tú quieres buscar de Dios, si tú quieres cumplir lo que está escrito en la Biblia, si sientes que, oye, esa es tu necesidad, pero dices, cónchale, yo no soy capaz, ¿no? o me falta mucho. Bueno, mira, esta es una palabra de consolación y de esperanza para todos, porque dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Y el Señor nos amó de tal manera que envió a su único Hijo por cada uno de nosotros para hacernos libres del temor, libres de la ley de la esclavitud, de la ley del pecado y de la muerte. El Señor nos hizo libres para vivir en la ley del Espíritu de vida. Y sabes, cuando nosotros abrimos nuestro corazón al amor de Dios, entonces ocurre una metamorfosis interna que queremos hacer las cosas para el Señor. Queremos hacer las cosas que a Él le agraden. Cuando dejamos que el amor de Dios venga a nuestra vida por medio de Jesucristo, entonces ya no te puedes deleitar más en el pecado. De repente te puede haber la tentación, ¿no? Y está ahí como la seducción de lo viejo. Pero aunque lo vuelvas a hacer, ya no es igual. Y te das cuenta que tú no perteneces a ese mundo, que tú ahora eres de Dios, y el que es de Dios busca las cosas de Dios. Y entonces te ves en la necesidad de conocer más de Dios, porque Él es el único que nos da el poder para vencer lo malo, para vencer la oscuridad. Él es el único que nos da el poder de hacer las cosas que a Él le agradan. Y entonces cuando dejamos que su amor llene nuestro corazón, ya no buscamos agradar a Dios o hacer las cosas que Dios manda en su palabra para llenar unos requisitos. No buscamos hacer las cosas que Dios manda en su palabra porque si no, cuidado y no me salvo. No, sino que cuando el amor de Dios llena nuestro corazón, entonces Él nos da una fortaleza y una entereza para agradarle a Él, para crecer. Y Él dice que la medida es Jesús, que Él nos provee de dones, de talentos, Él nos provee de personas especiales, pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles. Él nos provee de toda una gama de gente llena de Él para que nosotros crezcamos y seamos perfeccionados en el amor, para que nosotros crezcamos en conocerle a Él. No hay cosa mayor que nosotros podamos hacer en este mundo que conocer al Señor. Y cuando conocemos al Señor, entonces, mire, nuestra vida es una lámpara encendida en lugares oscuros. Nuestra vida muestra a otros que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Cuando el amor de Dios llena nuestro corazón, entonces estamos prontos para ver cuando las motivaciones son erróneas, cuando hay enojo contra alguien, cuando hay esa tirantez y esas cosas que no toleramos de otras personas. Entonces el amor de Dios nos hace perdonar, nos hace reconocer nuestras faltas. El amor de Dios nos hace querer hacer lo que sea para que el propósito de Dios sea cumplido en cada uno de nosotros. Mira, Él dice que si nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Dios dice que el Evangelio son buenas noticias de salvación. Y la buena noticia es que lo más difícil para ser salvo lo hizo Jesús. Y nos lo da a nosotros, su sacrificio como un regalo. Su sacrificio y resurrección nos las da como un regalo, para que nosotros a través de Él tengamos vida y vida en abundante. Bueno, mi oración es para que cada uno de nosotros sea inquietado a conocer más la palabra de Dios, sea inquietado a buscar, a inquirir en la palabra de Dios, a ver lo que Jesús dijo, a escuchar su palabra y a dejarnos guiar por sus mandamientos. Y entonces nosotros vamos a poder cumplir esas cosas que le decía en Hechos. Mira, absténganse de lo sacrificado a los ídolos, absténganse de ahogado, absténganse de la sangre y
guárdense de toda fornicación. Lleven una vida moral agradable delante de Dios. Bueno, que el Señor te bendiga y te guarde y te dé esa libertad para tener un nuevo comienzo en una relación con Dios sin condenación, sino en libertad.